Código 1940. En materia educacional es la Universidad de Costa Rica. Los estudiantes, es natural por su idealismo que se vayan a las calles. Yo tengo mi capa original, con mis cintas, con mi nombre, porque recordemos que en las tunas, las cintas te la da la comunidad. Código 1940, su clave de acceso a nuestras historias. Hola gente, feliz semana. Les saluda Pablo Mora Vargas, periodista de la Oficina de Comunicación Institucional y coordinador de este podcast Código 1940. Entramos en agosto y la semana pasada tuvimos en la sede Rodrigo Facio a un montón de estudiantes en la feria vocacional, a la que por cierto el año pasado le dedicamos una mitad del episodio 14, por si gustan ir a escucharlo. El tema es que vi tanto colegial andando por la U y sobre todo ahí por el Pretil que me dije, es hora de hacerle un reportaje al Pretil. Este es sin duda alguna el lugar más icónico e histórico de la UCR, donde tantas cosas han ocurrido. Y hoy traemos a dos personas que lo han conocido, estudiado y vivido de forma intensa. Ya verán quiénes son. El sol se esconde detrás del miedo. En el otro reportaje, si usted ha pasado por una universidad, ya sea pública, y entiendo que también la mayoría de las privadas, de fijo le tocó en algún momento hacer un trabajo comunal universitario que conocemos mejor como TCU. El año pasado también le dedicamos un reportaje a los TCU en el episodio 20, por si gustan ir a escucharlo. Pero en este reportaje vamos a hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque nuestro propio asistente, Sebastián Varela Montero, está haciendo su TCU en este momento. Y es un trabajo con personas migrantes en los chiles de Alajuela. Así que agarremos un bus y nos vamos de gira a la zona norte con él para saber cómo es hacer un TCU y vivirlo en primera persona. Preparados, listas, digitamos el año de fundación de la UCR. Código 1940. Y empezamos. Ahí está. El sonido de la gente hablando, música, alguno que otro artista, de los que hacen arte y de los que solo lo parecen, estudiantes que iban de un lado al otro, un hormiguero constante donde costaba identificar a alguien que andábamos buscando, un lugar de conciertos, de manifestaciones, de ligues, de sueños, de cualquier cosa menos de estudio, porque concentrarse ahí era prácticamente imposible. Ese era el ambiente que hubo en el lugar más icónico, y dirían los chiquillos ahora con más aura de toda la UCR, el Pretil. Un sitio central que refiere directamente a la Universidad de Costa Rica y que hace rato merecía su reportaje propio en Código 1940. Y para entender más sobre el origen y el impacto que tuvo el Pretil en la vida universitaria, hablamos con el historiador de la UCR que más ha investigado sobre este espacio que se ubica frente al edificio de estudios generales en la sede Rodrigo Facio. Yo soy Randall Chávez Zamora y actualmente soy estudiante de doctorado en la Universidad Libre de Berlín con una beca de la UCR y del DAD. Dice Randall que para entender al Pretil como lugar insignia de la UCR, tenemos que retroceder en el tiempo hasta la década de los 50, justo cuando la U empezaba a recibir más y más gente y cuando personajes como don Rodrigo Facio Brenes se posicionaban como líderes indiscutibles de una reforma universitaria que fijó el camino para que la U se desarrollara como la conocemos hoy. Una de esas reformas era la de crear facultades. El problema es que antes de la mudanza de la UCR de barrio González Lajam en San José a San Pedro en los 50s, las facultades estaban dispersas y lo que se quería era unificarlas en torno a un punto, la Facultad Central de Ciencias, que después pasó a llamarse Escuela de Estudios Generales. La historia del Pretil está relacionada con la reforma universitaria de 1957, genera algo que es muy importante, que es la creación de la Escuela de Estudios Generales, porque se crea ese edificio. A la cooperación internacional le gustaba llamar como el edificio central. La idea era como que la Escuela de Estudios Generales fuera un centro alrededor del cual girara toda la universidad, porque este era el lugar en el que
iban a llegar los estudiantes y las estudiantes, iba a ser el primer contacto que tuvieran con la universidad. Y por eso también tiene espacios de socialización. El pretil es el primer espacio de socialización, el más importante. Randall también dice que poco a poco el pretil fue más que un muro de contención para el desnivel que había en ese lugar. Empezó a ser un sitio de socialización. Pero esto no fue solo algo que ocurrió en la UCR. Dice que de hecho en Centroamérica cada universidad tiene, entre comillas, su propio pretil, un espacio de encuentro y de compartir que convoca al estudiantado. El desarrollo del pretil está muy ligado a esa idea de juventud que no estaba tan clara a mediados del siglo pasado. Este historiador nos cuenta que antes el joven era igual a una persona que estaba en formación de una profesión u oficio, pero poco a poco esto comenzó a cambiar. Podríamos decir que el pretil sí jugó un rol fundamental en la formación de la gente joven que estudiaba en aquel tiempo en la Universidad de Costa Rica. También es punto de encuentro, también es símbolo y cumple una función de encuentro para reuniones que son políticas. Pero a partir de 1960 empieza a existir la idea de que hay estudiantes de tiempo completo. Empieza a hacer que la socialización universitaria sea mucho más fuerte. Para completar este cuadro también tenemos que pensar en la Biblioteca Central, que es lo que actualmente conocemos como la Biblioteca Carlos Monge Alfaro. Esos dos edificios y el pretil se convierte en un espacio de expresión juvenil. El tema es que el pretil ya era un lugar de encuentro en los 60, como ya escuchamos, pero poco a poco esas conversaciones políticas de las que nos hablaba Randall pasaron a los hechos. Y qué mejor momento que durante las manifestaciones contra el establecimiento de Alcoa en Costa Rica en abril de 1970. El hecho de que en 1970, cuando los estudiantes y las estudiantes protestaron en contra de esta gran empresa transnacional, se hayan reunido en este lugar y que este lugar haya sido un punto central, digamos, nos sugiere que ya lo era desde antes de 1970. Se utilizó como un lugar importante para manifestarse porque se tenía la convicción de que si yo me concentraba ahí en el pretil, mi manifestación iba a tener un impacto. Y esa importancia no termina en los 70s. El pretil se ramifica. En 1972, por ejemplo, esta juventud que había participado en las protestas en contra de Alcoa, digamos que funda la Plaza 24 de Abril, que también ya existía, pero le ponen nombre, ¿verdad? Pero no todo obviamente eran puras manifestaciones y protestas. El pretil de verdad que pasó a ser un resumen de todo lo que era el ser universitario, conciertos, manifestaciones artísticas y, como decía al inicio, hasta un espacio para el amor. Todo eso en medio de una ciudad universitaria que crecía poco a poco, pero donde cada edificio nuevo alimentaba más y más ese punto de encuentro que ya para los 70 era central y legendario. En el pretil hay también muchos conciertos. Esto yo tengo claro que a partir de la década de 1970 es una constante. Antes de eso no lo puedo afirmar, me imagino yo que ya sucedía. Habían procesos de campaña electoral para la FEUR. También había lectura. Por ejemplo, alguien quería ir a leer un poema y lo leía ahí en el pretil. Me han pedido que recite como si poeta fuera. Ahí en el pretil en forma de estatua hay una persona que parece estar leyendo en voz alta, pero también hay una pareja de novios ligando o copando, como se decía en la década de 1970, 80. Y esta pareja está como abrazada en un ligue evidente, ¿no? Entonces, claro, pienso que sería históricamente correcto decir que la gente también usaba el pretil para ir a ligar. Y para este reportaje no podíamos dejar de lado a una de las estudiantes que quizás más le sacó el jugo al pretil en su historia, sobre todo en las últimas 3 décadas, y que le agradecemos mucho que nos diera la entrevista aún estando afónica. Soy Eva Carazo Vargas y fui presidenta de la FEUR del 98 al 2000. Fue el lugar donde me invitaron a ser parte del movimiento estudiantil. Yo me encontré a un amigo, íbamos los dos pasando por ahí
y justo en el pretil fue que él me contó del trabajo que estaban haciendo, el movimiento estudiantil, y me invitó a ser parte en ese momento de un festival internacional de las artes que organizaban las federaciones de estudiantes de Centroamérica. Y en ese momento fue como mi primer pasito en el movimiento estudiantil. Como les decía, Eva fue de las personas que aprovechó más el pretil. Y no lo digo como dirigente estudiantil o como líder de manifestaciones contra el combo del ICE en el 2000 nada más. Lo fue desde sus experiencias como persona, como estudiante y como amiga de su círculo más cercano. Para mí el pretil siempre fue un lugar de encuentro, un lugar para encontrarme a la gente, para conocer gente y un lugar para estar. Yo estudié psicología y sociales quedaba muy cerquita del pretil, entonces era como el lugar al que íbamos antes de clases o después de clases. Uno se sentaba ahí con un libro a leer y era el lugar por el que pasaba la mitad de la universidad. Siempre fue un lugar para estar con amigas y amigos. Desde pasar el rato, esperar entre una clase y otra, había gente haciendo arte, de pronto alguien empezaba a hacer malabares o ponían puestitos de libros, gente que vendía artesanías y se hacían también actividades especiales. Cuando yo estuve en la Federación de Estudiantes, empezamos a organizar la semana de bienvenida a la U. En la primera semana de clases organizábamos conciertos y actividades artísticas que eran en el pretil. Era como el lugar de encuentro para convocar a toda la universidad, donde quedábamos de vernos porque estamos hablando de tiempos donde no había celulares y uno no podía ponerse de acuerdo a ver dónde se encontraba. Entonces, pues uno quedaba de encontrarse en el pretil. Por supuesto que por lo que más relacionamos a Eva y al pretil fue por su liderazgo en las protestas y bloqueos contra el combo del ICE en marzo del 2000. El pretil fue vital para organizar y debatir sobre este evento que levantó tantas pasiones. ¡Fuera, combo! Durante el combo del ICE, el pretil fue un lugar estratégico y central. Era el lugar del que salían las marchas. Nosotros en ese proceso bloqueábamos las calles casi siempre frente a la Fuente de la Hispanidad, pero antes de llegar ahí nos veíamos en el pretil. Ahí le dábamos una vuelta a la universidad, entrando en las facultades, tocando puertas en las aulas, llamando a la gente a salir y terminábamos nuevamente en el pretil. Allí nos poníamos de acuerdo, nos organizábamos y nos íbamos para el bloqueo o nos íbamos para la marcha. Las marchas han salido siempre del pretil. Desde que yo me acordaba era el punto de encuentro para salir a esas actividades. Hay que ser claros y sinceros, el pretil ya no es lo que era en aquellos años. Sobre todo la mudanza de Ciencias Sociales e Ingeniería para FICA 2 le restó vida estudiantil y hoy es un lugar más de paso que de encuentro. Pero Eva y Randall no pierden la fe de que la comunidad universitaria vuelva a tener un lugar donde se pueda reencontrar y revitalizar. Y quién sabe, tal vez este espacio sí vuelva a ser el pretil. Yo quisiera pensar que este momento crítico en el que está la universidad es el momento para la recuperación y para la creación de nuevos espacios. Vi que en la Facultad de Ciencias Sociales se reúnen a veces en la soda y profesoras hablan y la gente puede asistir a escuchar mientras se toman un café. Este tipo de cosas pequeñas pueden hacer que la Universidad de Costa Rica deje de ser un lugar para convertirse también en un espacio que tiene significados simbólicos. Siempre necesitamos espacios para encontrarnos. Sea el pretil, sean otros lugares, necesitamos espacios amplios, cómodos, donde la gente pueda llegar, porque necesitamos encontrarnos físicamente también. Y el pretil tuvo eso durante mucho tiempo.
el pretil va a seguir siendo un espacio icónico de cariño en la memoria, aunque ya no tenga tanta gente allí cotidianamente. Código 1940. Ganador del Premio Cireicu 2025 como Mejor Producción de Comunicación Digital de las Universidades Públicas de Centroamérica y el Caribe. Hola, acompáñenme a una gira en mi TCU. Hoy el episodio va a ser algo distinto, entonces déjenme les cuento. Yo soy parte del TCU 636 Voces Comunitarias y esta vez quiero que vengan conmigo a Upala y Los Chiles a que vean un poco la experiencia de lo que hacemos. Si nunca han escuchado hablar de un TCU, en el nuestro estudiantes de la Universidad de Costa Rica trabajamos con comunidades desde la acción social, llevando talleres de comunicación a diferentes zonas del país. Yo soy Johanna Rodríguez López, profesora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y de la Escuela de Sociología e investigadora del Centro de Investigación y Comunicación SICOM y del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información ProLEDI, y actualmente estoy como coordinadora del TCU 636 Voces Comunitarias. El TCU 636 Voces Comunitarias lo que busca es darle herramientas a las comunidades para que puedan desarrollar procesos de comunicación. En esta gira llevamos ese trabajo a 2 comunidades de la zona norte, el martes a Upala y el miércoles a Los Chiles, cerca de la frontera con Nicaragua. En total viajamos 9 personas, contando a la profesora Johanna. Salimos el lunes y nos hospedamos hasta allá el miércoles. Para mí fue una experiencia interesante, ya que fue la primera vez que viajaba tan largo con el TCU y que me quedaba, por supuesto, varios días fuera de San José por una actividad del proyecto. Ese primer día todavía no había taller. Viajamos al primer lugar desde temprano en la mañana, yéndonos por ruta 32 con un par de paradas de camino en Guapiles y Sarapiquí para ir al baño y almorzar algo. Al llegar al lugar tuvimos una reunión con 2 personas de ACNUR. Ahí terminamos de ubicarnos para el trabajo que venían. Aquí íbamos a compartir con personas líderes comunales y con personas refugiadas tanto en la zona de Upala como la zona de Los Chiles. Específicamente trabajamos la comunicación popular, entonces hacemos talleres sobre fotografía, video, audio, comunicación popular, comunicación inclusiva, ciberseguridad, inteligencia artificial, desarrollo de marca, y esto de acuerdo a los diferentes grupos poblacionales con los que trabajamos. Hay una base de los talleres, sin embargo, esos talleres se adaptan a las comunidades. Para hacer esto solemos dividir los roles. Facilitación da el taller y guía al grupo. Sistematización, por otro lado, registra la experiencia y las retroalimentaciones, mientras que apoyo asiste a quienes facilitan y a las personas asistentes. En mi caso, para esta ocasión, yo facilitaría en Upala y sistematizaría posteriormente en Los Chiles. El martes fue el primer taller en Upala. Yo estaba en el grupo de facilitación, lo que significaba que me tocaba llevar a cabo el taller. De hecho, me tocó facilitarlo junto a una persona ya conocida en este programa. Su nombre es Gabriel, que como dato curioso, fue asistente de este podcast antes de que yo llegara a tomar el puesto que él dejó. En este espacio se habló de la comunicación popular y uno de los momentos giró alrededor de las formas de transmitir información. Cuando terminamos, quise saber qué podía resultar útil para la vida de una comunidad. Entonces decidimos hablar con una de las personas asistentes al taller. Excelente este hermoso taller, porque en realidad muchas veces no sabemos transmitir algo a otra persona. Para mí fue una herramienta muy buena, muy importante, porque nos transmitieron varias formas. Los medios de comunicaciones, los teléfonos, más de una persona a otra, perifoneo, tantas cosas
los movimientos, y muchas veces pues uno ignora ciertas cosas. Entonces para mí excelente, importantísimo este taller. Al cierre de la primera jornada debíamos dirigirnos ahora a los chiles para realizar el segundo taller, justamente al otro día, por lo que inmediatamente después de hacer el cierre del taller tomamos el rumbo. Durante el miércoles en la mañana, ya estando en los chiles, nos dirigimos a una de las sedes de la UNED. En este lugar se llevaría a cabo el segundo taller, también de comunicación popular. Yo cambié de rol, esta vez estaba en sistematización. Eso significaba registrar cómo transcurría la experiencia del taller y qué retroalimentación daban las personas asistentes al terminar. En lugar de conducir la actividad, este día podía fijarme en qué ideas quedaban después de cada momento. Por eso, al cerrar, también le pedí a una de las personas asistentes que se presentara y contara qué le había parecido el taller. Me encantó la forma en la que se desarrolla, digamos, con actividades en las que uno obtiene mucho conocimiento. Igual es un tema del que no tenía mucho conocimiento, sino de que sí sabía que era comunicación, pero no que existía la comunicación popular, y ahora me llegó una formación muy fundamental, más que todo para el desarrollo de mi comunidad y en la vida cotidiana. Nosotros, por parte del TCU, siempre al finalizar cada taller le preguntamos a las personas que nos den un poco de su retroalimentación, ¿verdad? Preguntarle un poco sobre qué le pareció el taller o qué aspectos podrían mejorar. Sin embargo, durante uno de los talleres que dimos en la zona norte, surgió una pregunta por parte de una de las personas asistentes que en realidad apreció bastante. Esta persona nos preguntaba qué habíamos aprendido nosotros de la comunidad. Y es que realmente fue una pregunta súper acertada, ya que en espacios como estos, al final de cuentas, debe existir siempre una comunicación mutua, ya que no solo nosotros llevamos aprendizaje, sino que también las personas con las que trabajamos nos aportan nuevo conocimiento. Considero que es una actividad muy recreativa, también muy interesante en el aspecto de comunicación. Siento yo que deberíamos fortalecer más el área de comunicación popular, ya que es un área que tal vez no le tomamos la importancia, pero es fundamental para la comunicación que tenemos dentro de nuestra comunidad, y no solamente dentro de nuestra comunidad, también en nuestro ambiente social, ya sea con nuestra propia familia y amistades. Realmente le diría a la gente que sea más participativa en este tipo de talleres, ya que es fundamental para motivar la comunicación en las comunidades y puede ser una herramienta muy útil y también muy eficiente para el desarrollo de estas mismas. Una vez terminados ambos talleres, ya solo quedaba despedirnos y volver a San José. Sin embargo, le pregunté a uno de nuestros compañeros cómo había vivido llegar a una comunidad nueva como estudiante del TCU, ya que al final eso también forma parte de sistematizar experiencias. Hola, soy Isaac Jiménez, soy estudiante de Relaciones Públicas y también soy parte del TCU 636 Voces Comunitarias. Quiero contarles que estoy súper feliz, acabamos de terminar uno de los talleres acá en Zona Norte de Comunicación Popular, trabajamos con personas refugiadas, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que es un reto, siempre ha sido un reto llegar a una comunidad nueva, en este caso viajar hasta acá, casi con la frontera de Nicaragua. Ha sido todo un viaje y la verdad aprendimos un montón. Creo que lo más bonito de esta experiencia es conocer diferentes perspectivas, ideas nuevas, cosas que tal vez venimos con una mentalidad muy gamificada, ¿verdad? Y conocer las perspectivas, la forma en la que viven las personas lejos de la GAM, ¿verdad? Nos permite también aprender un montón y la verdad creo que esto ha sido el mayor regalo de esta experiencia. También, bueno, contar que ha sido una iniciativa, ¿verdad? Que nos ha llenado de muchísima ilusión porque también pudimos visitar Upala, desarrollar el taller ahí con otras personas refugiadas y bueno, finalmente ha sido un proceso que nos ha permitido también crecer como profesionales, comprender cómo funcionan las comunidades y darles herramientas para que puedan mejorar la comunicación en su comunidad. Y bueno, antes de volver a San José, Isaac conectó lo que hicimos durante la gira con el papel de una universidad pública como la Universidad de Costa Rica.
bueno, la universidad pública fomenta el trabajo en la comunidad, la parte de acción social es súper importante y creo que nosotros como estudiantes debemos entender el valor que tiene el impacto que puede generar el conocimiento que hemos desarrollado como profesionales, ¿verdad? Nuestra alma mater y poder devolvérselo a las comunidades que también de cierta parte han construido lo que somos como universidad. La experiencia ha sido muy satisfactoria. Estamos trabajando en este momento con personas refugiadas que tienen alguna relación con ACNUR, Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas. Entonces creo que es una experiencia enriquecedora porque estamos trabajando con personas que tuvieron que dejar sus países, no por gusto, o sea, las personas refugiadas tienen que hacerlo por condiciones políticas o económicas. Entonces creo que ha sido un proceso bastante satisfactorio. Esperamos continuar con los procesos, si bien es cierto, pues son lugares bastante lejos, pero vale la pena ver que la gente está contenta, que la gente participa y que logramos que la gente pueda construir comunidad en un país que no es el de esas personas, pero que ya les ha acogido. Gracias por acompañarnos esta nueva semana en Código 1940. Estuvimos con ustedes Sebastián Varela Montero, asistente de podcast y estudiante de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, y su servidor Pablo Mora Vargas, periodista de la Oficina de Comunicación Institucional OSI, que por cierto es la instancia que produce este podcast, en colaboración con radioemisoras UCR. Es todo por ahora, nos encontramos la próxima semana. Hasta luego. Escuche Código 1940 en las radios UCR todos los lunes a las 6:30 de la mañana o bien en el espacio de Código 1940 en Spotify y en YouTube. Código 1940.